Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué gusto tenerlos aquí una vez más. Hoy estoy súper emocionado de sumergirnos en un tema que estoy seguro resuena con muchos de ustedes, Kerem Bürsin y Hande, la mujer ideal para mí. ¿Qué lo hace tan especial? Sí, amigos y amigas, vamos a desmenuzar esa frase, a analizarla con lupa, a explorar en profundidad por qué esta relación, esta pareja, ha capturado tanto nuestra imaginación. Vamos a hablar de Kerem Bürsin, un actor que ha robado el corazón a muchos, y de Hande Erçel, una actriz que no solo es deslumbrante, sino que también irradia un carisma innegable. Y sobre todo vamos a intentar responder esa pregunta que todos nos hacemos, esa que nos impulsa a buscar y soñar, ¿qué es lo que hace que esta combinación sea tan especial, tan aspiracional? Antes de que nos adentremos en este análisis, quiero recordarles algo muy importante, algo que siempre valoro. Si son nuevos por aquí, si este es su primer encuentro con mi canal, no duden ni un instante en suscribirse y activar la campanita de notificaciones. De esta manera se asegurarán de no perderse ninguno de mis futuros vídeos, donde exploraremos otros temas interesantes y debatiremos juntos. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos a ello. Para comenzar, hagamos un breve repaso de Kerem Bürsin. ¿Quién es este hombre que ha logrado conquistar a tantas personas alrededor del mundo? Kerem es un actor turco que, como muchos de ustedes saben, alcanzó la fama internacional gracias a su papel en la exitosa serie Love is in the Air. En esta serie, por cierto, compartió el protagonismo con Hande Erçel, nuestra otra estrella de hoy. Pero Kerem no es solo un rostro atractivo, es mucho más que eso. Es un actor con un talento innato, un hombre con un carisma que trasciende la pantalla y sobre todo, alguien que a través de sus entrevistas, sus apariciones públicas y sus interacciones en redes sociales ha demostrado ser una persona inteligente, reflexiva y con valores sólidos. Kerem Bürsin posee una cualidad que lo distingue, una cualidad que lo hace particularmente cercano al público, la accesibilidad. Es un hombre que parece genuinamente normal, alguien con quien podrías fácilmente tomar un café, conversar sobre fútbol, o entablar una charla sobre cualquier tema, desde la filosofía hasta los últimos descubrimientos científicos. No se esconde tras una fachada de estrella inaccesible. En sus entrevistas se muestra auténtico, habla con naturalidad, comparte sus pensamientos de manera abierta y sin reservas. Esto, en un mundo donde la imagen a menudo está cuidadosamente construida y protegida, es algo que se valora y se agradece profundamente. Además, Kerem tiene un estilo personal muy definido, un gusto por la elegancia discreta pero impactante. Ya sea que lo veamos con ropa casual y cómoda o con un traje impecable en una alfombra roja, siempre irradia una elegancia innata y una sofisticación que lo hacen destacar. Su manera de vestir, su porte es una extensión de su personalidad, sencilla pero sofisticada. Ahora, pasemos a Hande Erçel. ¿Qué podemos decir de esta mujer que ha cautivado a millones con su belleza, su talento y su encanto innegable? Hande es una actriz turca que, al igual que Kerem, se ha consolidado como una de las figuras más relevantes de la industria del entretenimiento. Su belleza es innegable, por supuesto, pero lo que realmente la hace especial, lo que la eleva por encima de la mera apariencia, es su asombrosa capacidad para conectar con el público. En sus papeles, Hande transmite emociones, logra que te identifiques con su personaje, que sientas sus alegrías y sus tristezas, que te sumerjas por completo en la historia que está contando. Su capacidad de actuación va más allá de la interpretación, es una inmersión total en la piel del personaje, una entrega que los espectadores reconocemos y valoramos. Hande, además de su talento actoral, también es conocida por su humildad, su sensibilidad y su firme compromiso con causas sociales. En sus redes sociales y en sus diferentes proyectos, comparte mensajes positivos y de empoderamiento, defiende los derechos de los animales y apoya activamente iniciativas benéficas. Esta faceta, que muestra su lado más humano y comprometido, la hace aún más admirable y crea un vínculo más fuerte, más significativo, con sus seguidores. Es una mujer que utiliza su plataforma, su influencia, para intentar hacer del mundo un lugar un poco mejor. Su compromiso con las causas sociales no es una pose, es una convicción que se refleja en sus acciones y en la manera en que se relaciona con el mundo. Ahora, llegamos a la pregunta central, la que nos ha reunido hoy, ¿qué es lo que hace que la combinación Kerem Bürsin y Hande Erçel sea tan especial, tan la mujer ideal para mí, tan un reflejo de nuestros deseos y anhelos? Aquí es donde la conversación se vuelve verdaderamente interesante, donde las interpretaciones se multiplican y donde la magia se manifiesta.
No hay una única respuesta, por supuesto, ya que cada persona tiene su propia percepción y sus propios motivos, sus propias experiencias y expectativas. Pero podemos analizar algunos factores clave que, en mi opinión, contribuyen a esta fascinación colectiva. Primero, la química, ese elemento intangible pero poderoso que une a dos personas y que, en el caso de Kerem y Ande, era simplemente innegable. La química entre ellos en Love is in the Air era palpable, visible, un torrente de energía que fluía de la pantalla y que contagiaba a los espectadores. La forma en que se miraban, las bromas que compartían, la complicidad que se veía en cada escena, todo esto hizo que los fans, los seguidores, se enamoraran de la pareja y desearan fervientemente que su relación traspasara la ficción y se convirtiera en realidad. La química es fundamental para que una pareja funcione, tanto en la pantalla como en la vida real. Es esa chispa inicial, esa conexión instantánea, que enciende la llama y que impulsa la relación. Y en el caso de Kerem y Ande la química era intensa, vibrante, una fuerza magnética que atraía y cautivaba. Segundo, la admiración mutua, un sentimiento que se manifiesta en el respeto, el elogio y el reconocimiento de las cualidades del otro. En entrevistas, en eventos públicos, en sus apariciones conjuntas, Kerem y Ande siempre han hablado bien el uno del otro. Se han elogiado mutuamente, han expresado su respeto y admiración por el trabajo del otro, por su profesionalismo, por su talento. Esta admiración mutua es esencial para construir una relación sólida y duradera, ya que implica valorar las cualidades y el talento de la otra persona, reconocer sus esfuerzos y celebrar sus logros. Es un cimiento fundamental para la confianza, el apoyo y el crecimiento conjunto. Tercero, la conexión emocional, ese vínculo profundo que va más allá de la atracción física y que se basa en la comprensión, la empatía y la comunicación. La relación entre Kerem y Ande no se limitó a la atracción física o a la simple camaradería. Parecían tener una conexión emocional profunda, una comprensión tácita que les permitía comunicarse sin palabras, que les permitía leerse en los ojos y sentir las emociones del otro. Esta conexión es lo que hace que una relación sea verdaderamente significativa, lo que le da profundidad, lo que la fortalece frente a las adversidades y lo que la convierte en un refugio seguro. Cuarto, la autenticidad, esa cualidad que implica ser fiel a uno mismo, sin máscaras ni pretensiones, mostrando la verdadera esencia. Kerem y Ande, al menos en lo que han compartido con el público, se han mantenido auténticos a sí mismos. No han intentado ser lo que no son, ni han fingido ser algo que no sienten. Han mostrado sus fortalezas, sus debilidades, sus imperfecciones, y esto los ha hecho aún más cercanos y queridos por sus seguidores. Esta autenticidad es muy valorada en el mundo actual, donde a menudo se nos presiona para que encajemos en ciertos moldes, para que cumplamos con expectativas sociales. Ser uno mismo, ser fiel a tus valores, es algo que atrae, que genera admiración y que crea un vínculo más genuino. Quinto, el misterio, esa capacidad de mantener ciertas cosas en privado, de proteger la intimidad y de no airear todos los detalles de su relación. Aunque han compartido mucho con el público, Kerem y Ande también han sabido mantener ciertos aspectos de su vida en privado. Han sabido proteger su intimidad y no han revelado todos los detalles de su relación. Este misterio, esta capacidad de mantener algo para ellos mismos, ha alimentado la curiosidad del público, ha generado especulaciones, y ha hecho que su historia sea aún más fascinante y atractiva. La privacidad en este contexto no significa esconderse, sino proteger lo más valioso, lo más íntimo. Es importante recordar que al final, la relación entre Kerem y Ande es suya, es personal e intransferible. No sabemos todo lo que ocurre entre ellos, y quizás nunca lo sepamos por completo. Lo que vemos es solo una parte, una versión filtrada de su realidad, un reflejo de nuestras propias expectativas y deseos. Pero lo que sí podemos hacer es analizar lo que vemos, reflexionar sobre lo que sentimos y, por qué no, fantasear un poco, siempre desde el respeto y la admiración. La idea de la mujer ideal es, en última instancia, subjetiva y personal. Cada uno de nosotros tiene una idea diferente de lo que busca en una pareja, de lo que considera valioso y esencial en una relación. Lo que puede ser ideal para una persona, puede no serlo para otra. Pero en el caso de Kerem y Ande creo que hay una combinación de factores que ha hecho que muchas personas se sientan identificadas con ellos, que hayan encontrado en ellos un modelo, una inspiración, un espejo de sus propios anhelos. Vemos en ellos, o en la idea que nos hemos construido de ellos, una pareja que se complementa, que se admira, que se respeta. Vemos una relación basada en el amor, en la confianza, en la autenticidad y en el apoyo mutuo.
Vemos dos personas que se esfuerzan por ser mejores, que se apoyan en sus sueños, que se inspiran mutuamente. Y por supuesto vemos una pareja que nos hace soñar, que nos recuerda que el amor es posible, que el amor es hermoso, que el amor es una fuerza transformadora. Y ojo, que no estamos idealizando. Las relaciones, incluso las de las celebridades, no son perfectas. Tienen sus altibajos, sus momentos de alegría y sus momentos difíciles, sus desafíos. Lo importante es aprender de ellas, inspirarnos en ellas, y sobre todo, disfrutar de la magia que pueden generar. En resumen, ¿qué hace que Kerem Bürsin y Hande Erçel sean especiales, que los convirtamos en arquetipos de nuestra aspiración amorosa? Su innegable química, su admiración mutua, su profunda conexión emocional, su autenticidad y el misterio que los rodea. Pero, sobre todo, la forma en que nos hacen sentir. Nos inspiran a creer en el amor, a creer en la posibilidad de encontrar a alguien que nos complete, que nos haga felices, que nos apoye en todos nuestros sueños y que nos acompañe en el camino de la vida. Nos invitan a soñar con un amor que sea, al mismo tiempo, apasionado y tranquilo, intenso y duradero. Bueno amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que este análisis, esta reflexión sobre Kerem Bürsin y Hande Erçel les haya gustado y les haya resultado interesante. Hemos explorado los factores que hacen que esta pareja, o la idea de esta pareja, sea tan especial para muchos. Hemos hablado de su química, de su admiración mutua, de su conexión emocional, de su autenticidad y del misterio que los rodea. Y sobre todo, hemos reflexionado sobre lo que buscamos en una relación y sobre cómo esta pareja, o la idea que tenemos de ella, puede inspirarnos y guiarnos en nuestra propia búsqueda del amor. Quiero agradecerles a todos por ver el vídeo. Me encanta compartir estas reflexiones con ustedes y saber que hay una comunidad de personas que disfrutan hablando de estos temas tanto como yo. Sus comentarios, sus opiniones, son muy importantes para mí. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué es lo que hace que Kerem Bürsin y Hande Erçel les parezcan especiales? ¿Qué es lo que más les gusta de ellos? ¿Qué es lo que los hace soñar? Déjenme sus comentarios abajo, me interesa mucho leerlos y saber qué piensan, qué sienten. No duden en compartir sus ideas, sus opiniones, sus reflexiones. El debate está abierto. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos, familiares y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis próximos vídeos, donde continuaremos explorando temas interesantes y compartiendo nuestras reflexiones. Muchas gracias por todo, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.